Hola a todos, en este video vamos a aprender a cómo recuperar, en este caso el GT Media V7S5X. ¿Cómo así que recuperar? Sí, por ejemplo, cuando estamos realizando una actualización y en medio de la actualización esta se ve interrumpida, ya sea porque movemos la USB o la extraemos, o porque se interrumpe la electricidad apagando el equipo y cuando lo encendemos ya no carga el sistema, porque hubo una mala actualización. Entonces, en este momento, este V7 está funcionando y está trabajando con el sistema LA-CAN. Si estás en Latinoamérica y Centroamérica y quieres saber cómo instalar este sistema para que se puedan ver los canales en el 70W y 61W Amazonas, puedes verlo por aquí en la tarjeta que dejo acá arriba o abajo en los comentarios o en la descripción, y ahí encontrarás el enlace al video para ver el tutorial de cómo tener este sistema. Bueno, en este video, como les dije, puede ocurrir un error a la hora de actualizar, haciendo que nuestro equipo deje de funcionar. Entonces, para recuperarlo, lo que tenemos que hacer es descargar o tener una actualización en la USB y renombrarla al nombre flash.bin. Pero como este equipo está funcionando, vamos a hacer el paso de actualizar el equipo y en medio de la actualización voy a cortar la corriente para que produzca el error. Entonces, para actualizar vamos a menú, nos vamos aquí a final del todo, como ya saben, USB Upgrade, y le damos Start para actualizar, teniendo ya previamente el archivo de actualización ya aquí. Entonces le damos Start como si estuviéramos actualizando. En medio de la actualización voy a interrumpir, que es aquí. Y se apagó y vuelvo y lo conecto para que el equipo tenga un error. Como ven aquí, tiene una U indicando que tiene un error que no puede cargar. Y aparece esta pantalla, Force Upgrade. Eso es un sistema de protección que tiene el equipo para volverse a reescribir el firmware. Pero como ya les dije, la actualización tiene otro nombre y él requiere sí o sí tener una actualización con el nombre flash.bin o con el nombre flash. Entonces lo que vamos a hacer es ir al computador, ya que la actualización la tenemos aquí, vamos a ir al computador y renombramos la actualización que ya teníamos aquí. Entonces para eso vamos al computador y ya regresamos. Estando ya aquí en el computador y con la memoria conectada, donde ya teníamos la actualización que no pudimos terminar, le damos doble clic y en este caso tengo varios archivos de actualización, pero son del mismo equipo. Esta actualización es del foro de FreeZap y este es para instalar el sistema LA-CAN. Como le dije, si no han visto el video pueden verlo abajo en los comentarios o al final de este video dejo el enlace. Entonces, como lo que yo quiero instalar es la actualización que ya tenía de LA-CAN, lo que voy a hacer es clic derecho sobre ese archivo y darle clic derecho, cambiar nombre, y le pongo en minúscula flash SH y le doy enter. No se preocupen si a ustedes no les sale el punto bin, ya que yo lo tengo configurado para que me aparezcan las extensiones. Una vez ya teniendo el nombre así, lo que vamos a hacer es desconectarlo y vamos a pasar al decodificador. Y siguiendo aquí en el decodificador, teniendo la memoria aquí por fuera, procedemos a conectarla, o si queremos apagamos el decodificador, conectamos la memoria y volvemos a encender. Pero como ya la tengo encendida y para facilitar el tutorial, ya que solamente tengo una mano, voy a proceder a conectar la memoria. Así. Y él automáticamente va a empezar a actualizarse. Como ven aquí ya cambio, de ahí dice download y aquí ya cambio por la D. Te empezará a volver a escribir el sistema operativo al firmware en la memoria interna de manera forzada. Entonces recuerden descargar el archivo de actualización
del receptor cambiárselo a el nombre a flash.bin o a flash y volverlo a introducir y encender el equipo. Eso sí, esto borrará todo, toda la configuración. Pero como ya tengo copia de seguridad, ahorita lo restauro. Lo dejamos como estaba. Como ven aquí, este aviso me sale porque tengo el sistema para Eliacan. Le doy aquí cancelar y ya volvemos a tener el equipo funcionando. Ya lo siguiente es actualizar las configuraciones, meter los valores como estaban antes y ya así recuperamos el equipo. Así que no siendo más, hasta aquí el video, nos vemos en un futuro video. Adiós.